Hola, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo video tutorial de la Cátedra Paredes. En la clase de hoy vamos a hablar de formatos de archivo y nos vamos a detener especialmente en los formatos disponibles y los más utilizados para las gráficas bitmap, es decir, para las gráficas constituidos por píxeles de imagen. Cuando hablamos de formatos, estamos hablando de una estructura lógica matemática a través de la cual se van a albergar o almacenar los datos binarios del archivo en cuestión. La gran mayoría de los formatos disponibles en las gráficas bitmap vamos a encontrar que ofrecen distintas modalidades de compresión. ¿En qué consiste la compresión? En la reducción del peso de un archivo, ya sea para lograr que ocupe menos lugar en su almacenamiento en disco, así como también que pese menos a la hora de transmitir este archivo a través de las redes. La compresión actúa cuando el archivo está cerrado, es decir, tenemos que entender que si aplicamos compresión, dicha compresión va a estar activa cuando el archivo se encuentra cerrado. Y cuando nosotros volvemos a abrir este archivo en alguna aplicación justamente de imágenes bitmap, el archivo se descomprime y recupera su peso original. Dentro de los tipos de compresión que tenemos disponibles, vamos a encontrar formatos que aplican compresión con pérdida de información y formatos que aplican compresiones sin pérdida de información. ¿Cuáles serían ellos y cuál nos conviene elegir para cada utilidad? Es lo que vamos a transitar en los próximos ejemplos. Uno de los formatos más utilizados en gráficas bitmap es el formato PSD. Se trata de un formato nativo diseñado por Adobe Photoshop que aplica compresiones sin pérdida de información. Actúa principalmente cuando el archivo posee capas y canales alfa y es allí donde eventualmente la compresión puede permitir achicar el peso de un archivo. El formato PSD, por ser un formato nativo, se utiliza especialmente para guardar documentos con capas, canales alfas, trazados y toda aquella información que se pueda generar desde el programa Photoshop. Asimismo, soporta todos los modos de color disponibles en este software. Se trata, por tanto, de un formato que se utiliza principalmente durante la generación y la edición de archivos digitales bitmap para poder guardar toda la información en su mayor calidad. Otro formato compatible y complementario al formato PSD es el formato TIFF, que se traduce como formato de archivos de imágenes etiquetadas. El formato TIFF, sí, cuando uno lo selecciona, ofrece una cantidad de opciones especialmente asignadas a la compresión de la imagen. Tenemos la posibilidad de no aplicar ningún tipo de compresión o bien aplicar una compresión de tipo LZW o compresión ZIP. Entender que cualquiera de estos dos casos se trata de compresiones sin pérdida de información, razón por la cual pueden ser recomendables de ser aplicadas, ya que, como ya decíamos, estas compresiones se aplican especialmente cuando el archivo tiene capas, tiene canales alfa, puede lograr achicar el peso de almacenamiento y transmisión del archivo sin alterar ninguno de los datos de origen del mismo. Por el contrario, si nosotros eligiéramos aplicar un tipo de compresión JPG, en ese caso se trata de una compresión con pérdida controlada, es decir, que de acuerdo a la calidad de JPG que nosotros asignemos, vamos a estar eligiendo perder en mayor o menor medida aspectos o calidad en el dato cromático de cada uno de los píxeles de mi archivo de origen. El formato TIFF en sí mismo es un formato muy utilizado para el almacenamiento de archivos de alta calidad, para la edición de imágenes. También es utilizado para el intercambio de archivos que requieren alta calidad y para la puesta en máquina de sistemas de impresión, cuando nos referimos obviamente a sistemas de impresión analógicos. Podríamos decir en términos generales que cuando uno aplica el formato TIFF es recomendado seleccionar compresiones LZW o compresiones ZIP para ese archivo y no así aplicar compresiones JPG,
ya que, como decíamos, las compresiones JPG aplican pérdida de información y no es lo más recomendado dentro del formato TIFF. Para poder entender en qué consiste una compresión sin pérdida de información, vamos a citar aquí el ejemplo de la compresión LZW. Se basa en el principio de reducir la escritura de los datos cuando se encuentran más de 2 píxeles consecutivos de idéntica información de color. En vez de poder describir la grilla de una gráfica bitmap con cada uno de los píxeles en su ubicación en eje de coordenadas X, Y, lo que va a hacer el formato LZW es consignar, cuando encuentra más de 2 píxeles consecutivos de idéntico contenido, decir que del píxel 00 al píxel 020, todos ellos tienen información con el número tal de color. Es decir, en lugar de describir cada píxel con su correspondiente contenido, va a decir desde este píxel hasta este píxel corresponde este contenido. Por lo tanto, dice lo mismo en menor espacio, logrando justamente que ese archivo pueda ocupar menos lugar en la memoria, como decíamos, en instancia de almacenamiento o instancia de transmisión. Si se trata de un archivo con una gama cromática muy extensa y donde no se encuentran píxeles consecutivos de idéntico contenido, entonces la compresión LZW no va a resultar efectiva. La compresión de este tipo va a resultar efectiva en aquellas imágenes que pueden encontrar grandes áreas de color plano, de color pleno con, decíamos, idéntica información de color. Dentro de los formatos más difundidos, más utilizados y más óptimos también podríamos decir para gráficas bitmap, vamos a describir a continuación el formato JPG. Se traduce como grupo conjunto de expertos en fotografía, que son justamente este grupo los que diseñaron este formato. El formato JPG comprime, pero al hacerlo aplica compresiones con pérdida. Lo interesante que tiene este formato es que el usuario puede elegir controlar dicha pérdida, es decir, puede elegir perder menos o perder más. En el caso de pérdidas mayores, estamos hablando de calidad 0 en la imagen. En ese caso, la compresión va a ser más efectiva, logrando que el archivo ocupe mucho menos lugar en la memoria de almacenamiento y transmisión. Si yo, por el contrario, elijo una alta calidad, por ejemplo, una calidad 12, vamos a tener como resultado una menor pérdida de información de color en el archivo, pero un archivo más pesado. El formato JPG, además, es un formato que no soporta capas ni píxeles sin contenido, razón por la cual, si se tratara de un archivo compuesto en diferentes capas, estas capas serán acopladas por el formato, obteniendo solamente la imagen resultante final. Como decíamos, tampoco soporta píxeles sin contenido. Si el archivo tuviera este caso, el formato va a asignar un contenido por defecto que generalmente es blanco. De acuerdo a si yo utilizo el comando guardar para la web, desde allí puedo elegir el color que le va a asignar el JPG a los píxeles sin contenido. Se trata de un formato asimismo que solamente soporta los modos de color RGB, CMYK, escala de grises. ¿En qué consiste la compresión JPG? Como dijimos, se trata de un formato de compresión con pérdida controlada. ¿Qué es lo que realiza? Aplica un algoritmo basado en la transformación discreta de coseno. Simplificando la operatoria que utiliza este algoritmo, vamos a decir que el formato JPG lo que realiza es la división de un archivo hecho de píxeles en grupos de 8×8. Cada uno de estos grupos de píxeles se va a transformar en un artefacto y el algoritmo lo que realiza es un promedio de color de cada uno de los píxeles que integran cada grupo. Es decir, de cada grupo de 8×8 sale un valor promedio. A partir de allí, lo que va a realizar este algoritmo es comparar el contenido real del píxel con el contenido promedio
Si el contenido real es cercano al valor promedio, entonces va a ser reemplazado, es decir, se pierde la información original por esta nueva información que es el promedio de color de ese grupo de 8×8. Si el valor del píxel de origen fuera muy distante, muy diferente, entonces lo va a respetar. O sea, ese margen va a estar dado justamente por la elección de pérdida que el usuario realice. Como conclusión, lo que va a tender a hacer el formato JPG es a unificar los bloques de colores dentro del grupo de 8×8. Va a reemplazar el contenido de color original de cada píxel por este nuevo contenido de color que tiende a homogeneizar áreas cromáticas. Esto produce los llamados artefactos, o lo que muchas veces el usuario llama pixelación de la imagen. Tiene que ver con que cada grupo de 8×8 se va a diferenciar en su color promedio del próximo grupo, razón por la cual empiezan a aparecer estos artefactos o esta forma cuadriculada en la cual se va a visualizar el archivo. Y como decimos, el JPG, digamos, lo peligroso o lo que el usuario tiene que tomar conciencia es que se pierde el valor original de color de cada uno de los píxeles y va a ser reemplazado por un nuevo color que tiende a homogeneizarse dentro del grupo de 8×8. Un dato que además no es menor es decir que la compresión JPG funciona de manera sistémica. Esto es, si yo tengo un archivo JPG, tengo un archivo que ya sufrió esta compresión basada en la transformación discreta de coseno. Esta pérdida de información original va a ser sometida a nuevas pérdidas de información si yo tengo un archivo JPG y realizo operaciones sobre el mismo y vuelvo a guardar sobre el mismo archivo. Calcula sobre lo calculado y pierde sobre lo perdido, logrando así, digamos, un tipo de archivo que, mal utilizado, puede generar distorsiones en la información muy severas. La recomendación, en el caso del JPG, es utilizar archivos que de base estén en formato PSD o TIFF, que podamos editarlos y podamos trabajarlos de la forma deseada, y que una vez obtenido el resultado final, es recién ahí cuando nosotros pasamos a formato JPG y elegimos el tipo de compresión de acuerdo, como decíamos, al destino que va a tener ese archivo. Una de las variantes del JPG es el llamado formato JPG 2000, que fue creado justamente en ese año con la intención de sustituir el formato original creado en el año 92. La extensión en muchos casos de estos archivos va a ser .jp2 o .jpf. El JPG 2000 admite modos de color RGB, CMYK y escala de grises, sin límites de profundidad, es decir, puede soportar canales de más de 8 bits de profundidad. Las ventajas de este formato es que alcanza mayor compresión, soporta transparencias, cosa que el JPG normal no realiza, es recomendado para imágenes de gran tamaño, pero la principal desventaja que hace que sea un formato muy poco difundido dentro de la industria es que elimina detalles pequeños y texturas y que tiene mucha menor compatibilidad que el formato JPG tradicional, razón por la cual en el uso cotidiano se sigue prefiriendo el formato JPG creado en el año 1992. Otro de los formatos más difundidos dentro del ámbito digital de archivos bitmap es el formato GIF, traducido como formato de intercambio de gráficos. El formato GIF tiene la característica de que, al ser aplicado, utiliza una compresión sin pérdida basada en la compresión LZW. La opción entrelazado, asimismo, puede ser una opción recomendable cuando el archivo tiene como destino final la colocación en redes sociales, en páginas web. La particularidad del formato GIF no radica en la compresión aplicada, porque ya vimos que es una compresión sin pérdida, sino que el formato GIF, para ser aplicado, lo que va a realizar es un cambio en el modo de color del archivo. Si yo tuviera un archivo original en modo de color RGB o CMYK, dicho archivo va a ser modificado a una paleta de color indexado. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a perder en el rango de profundidad de color.
voy a pasar de una imagen, por ejemplo en RGB, que tiene una profundidad de color de 16.777.216 colores, voy a pasar a una paleta de colores puntuales que va a tener un máximo de 216 colores. Por lo tanto, al elegir el formato GIF, la pérdida principal radica en la profundidad de color. Otro de los formatos muy difundidos en el ámbito digital es el formato PNG, traducido como formato de gráficos de red portátil. El formato PNG tiene la ventaja de aplicar compresiones sin pérdida de información. El método de compresión es conocido como deflación, que codifica los datos en series de bloques. La compresión se lleva a cabo en dos pasos, ¿no? El primer paso, la búsqueda de cadenas de bits duplicados, y el segundo paso, el reemplazo de símbolos con otros nuevos basados en la frecuencia de uso. En este caso, como ya dijimos, el formato PNG ofrece la gran ventaja entonces que al aplicar este método no produce pérdidas. Asimismo, el formato PNG soporta profundidades de color de 8 bits, es decir, modo de color indexado, y profundidad de color de 24 bits, es decir, modo de color RGB. No soporta capas, pero sí soporta transparencias. La opción entrelazado muestra versiones de baja resolución de la imagen en un navegador a medida que se descarga el archivo. Con la opción entrelazado, el tiempo de descarga es menor, pero aumenta el tamaño del archivo. Y el formato PNG surge como una alternativa al JPG y al GIF, justamente al reunir las ventajas de cada uno de estos dos formatos. El PNG de 8 reemplaza o compite con el formato GIF y el PNG de 24 compite con el formato JPG. Sin embargo, en la práctica, el peso final de estos archivos termina resultando mucho mayor si elegimos el formato GIF en color indexado o el formato JPG en RGB.